Me desperté a las 5 de la mañana, como siempre. A mi edad, el sueño es ligero y la rutina es lo único que le da forma a los días. Abrí la ventana de mi cuarto y el aire salado del Pacífico me golpeó de frente. El olor del mar se coló por cada rincón y el rumor constante de las olas contra las rocas era el mismo que había escuchado desde hacía décadas. Un murmullo fiel que nunca me abandonaba. Me quedé un momento de pie, respirando hondo, mirando cómo la bruma aún cubría la línea del horizonte. Antes de bajar a la cocina, encendí la hornilla y puse el viejo moka de aluminio sobre el fuego. Esa cafetera había estado conmigo casi 20 años. Las manchas en el metal y la tapa floja eran como cicatrices de una amistad larga. Mientras el café subía lentamente, me apoyé en la mesa y pasé la mano por la madera desgastada. Era mi casa, mi refugio, y aunque las paredes tenían humedad y las tejas pedían reparación, seguía siendo el lugar donde me sentía en paz. Apenas terminé el primer sorbo de café negro, escuché el sonido metálico de la reja abriéndose. Era don Chema, el jardinero. Llegaba puntual, como todas las mañanas. Lo vi entrar con su sombrero de palma y la manguera enrollada al hombro. Saludó con esa voz ronca que el tabaco le había dejado. «Buenos días, don Julián. Hoy toca regar las bugambilias. Mire que ya quieren florecer». Le respondí con una sonrisa leve y lo dejé trabajar. Lo observé desde el corredor mientras daba instrucciones a los muchachos que a veces lo ayudaban, revisando las macetas, podando una rama aquí y allá. Aquellas flores eran el orgullo de la casa, trepaban por la cerca blanca y daban la primera impresión a quienes entraban. Decidí dar una vuelta por el terreno. Caminé despacio, bastón en mano, aunque no lo necesitaba del todo. Revisé las tejas del tejado desde lejos. Miré las canaletas que arrastraban las lluvias hasta el pozo. Palpé la puerta del cuarto trasero que estaba carcomida por las termitas. Era mi manera de sentir que todavía mandaba en aquel espacio, aunque con el tiempo todo se deteriora, incluso la autoridad de un padre. No tardó en aparecer doña Lupita, la vecina. Venía con su canasta y el delantal lleno de harina. Traía tamales calientes, envueltos en hojas de maíz aún humeantes. «Aquí le traigo los de pollo, como le gustan», don Julián me dijo, dejándolos sobre la mesa del porche. Le agradecí y compré unos cuantos. Nos pusimos a platicar brevemente del clima y de la feria que se organizaba en Mazatlán, y luego siguió su camino. Me senté bajo el techo del corredor, serví un tamal en un plato y abrí el periódico local. El titular hablaba de cómo el valor de las propiedades en Mazatlán estaba subiendo otra vez, de cómo llegaban inversionistas extranjeros a comprar terrenos frente al mar. Suspiré. Siempre habían visto en nuestras playas un negocio, nunca un hogar. En ese momento, el teléfono vibró sobre la mesa. Era una notificación de Instagram. Álvaro, mi hijo, había publicado una foto frente a la casa. En la imagen se le veía erguido, sonriente, con Valeria abrazada a su brazo. El pie de foto decía: «Nuestro hogar familiar pronto será nuestro para siempre». Me quedé mirando esas palabras. Sentí un peso en el estómago. Marqué de inmediato su número. Sonó varias veces, pero no contestó. Más de una hora después, escuché el motor de un coche lujoso entrando por la reja. Era un Audi negro brillante. De él bajaron Álvaro y Valeria. Ella llevaba un vestido rojo que resaltaba con el sol de media mañana. Saludó a don Chema, como si fuera ella la dueña de todo, sonriendo y dando órdenes sobre dónde regar. Álvaro me abrazó apenas rozándome, como quien cumple un trámite. No dijo mucho. Enseguida empezó a caminar por la sala, señalando las esquinas, tocando las paredes. «Aquí hay que abrir un ventanal. Este piso ya está viejo. Deberíamos cambiarlo por mármol importado. Y la cocina, no. La cocina hay que tirarla entera». Hablaba como si ya tuviera la última palabra. Yo lo seguía con la mirada, sin moverme de mi silla. Valeria sacó su celular y comenzó a sacarse fotos frente a los cuadros, junto a las ventanas, incluso en la escalera. Se acercó a mí riendo. «Quiero guardar estos recuerdos antes de empezar con la remodelación. Esta casa tiene potencial, pero necesita otro aire». Álvaro, sin consultarme, llamó a un constructor. Le dio instrucciones para que viniera en la semana a hacer un presupuesto. Lo escuché pedir piscina nueva, ventanales, cambiar puertas y pintar toda la fachada. Me quedé quieto. El café en mi taza se había enfriado, pero no quise moverme.
Era como si aquella escena no ocurriera en mi casa, sino en un lugar ajeno. Cuando finalmente se fueron, me acerqué a la puerta. Los vi detenerse en la entrada, creyendo que yo no los escuchaba. Valeria se inclinó hacia mi hijo y le susurró: «Tu papá no entiende nada de negocios». Álvaro asintió con gesto serio. Esa frase me atravesó, no porque no supiera de negocios, sino porque me recordó que, para ellos, yo era ya un estorbo, una figura decorativa. Por la tarde decidí ir al mercado central. Conduje mi viejo coche hasta allá, estacioné con cuidado y recorrí los pasillos llenos de pescadores ofreciendo guachinango, camarones y pargo fresco. Compré un par de kilos de pescado y unas tortillas de maíz. Saludé a la señora de la panadería, que me vendió un par de conchas dulces para la cena. Al pagar, el vendedor de pescado, un joven curioso, me preguntó en voz baja: «¿Usted sigue viviendo en la casa grande frente a la playa? Dicen que ya la van a poner a nombre de su hijo». Me quedé mirándolo, con una sonrisa forzada. No respondí. Guardé el pescado en la bolsa y me marché despacio, caminando entre la multitud con la certeza de que los rumores corrían más rápido que la verdad. Regresé a la casa al anochecer. El cielo estaba teñido de naranja y púrpura. El mar rugía más fuerte que en la mañana. Entré con las bolsas en la mano, cerré la puerta detrás de mí y caminé por el pasillo silencioso. Cada paso resonaba en la madera vieja, como recordándome que ese lugar todavía me pertenecía, aunque otros ya se atrevieran a reclamarlo. Me serví un último café y me senté frente a la ventana abierta. Afuera, el faro encendía su luz sobre el océano. Dentro de mí, un presentimiento me decía que lo que había vivido ese día no era más que el inicio de una tormenta mayor. El calor de aquel mediodía era sofocante, el sol caía a plomo sobre los techos de teja, y hasta las palmeras parecían rendirse al bochorno. Yo estaba sentado en la sombra del corredor, con la camisa pegada a la espalda por el sudor, cuando sonó el teléfono fijo de la sala. Contesté con calma, pensando que sería algún vecino o quizá doña Lupita avisando de sus tamales. Pero era la voz de Álvaro, seca, cortante, como si estuviera leyendo un guión ya ensayado. «Papá, es hora de que prepares los papeles. La casa debe pasar a mi nombre». Me quedé en silencio unos segundos, intentando procesar sus palabras. Pregunté con voz baja: «¿Qué prisa tienes, hijo?». Él respondió con tono firme: «Valeria y yo necesitamos un lugar digno, un sitio que esté a nuestra altura. Tú deberías pensar en nuestro futuro, no en el pasado». Me quedé mirando la línea del mar a lo lejos, mientras escuchaba su voz. No quise discutir. Colgué despacio, sin enfadarme, pero con un nudo en el pecho. Al día siguiente, el ruido de un coche de lujo anunciaba su llegada. El Audi brillaba bajo el sol como una provocación. Álvaro bajó del asiento del conductor, y detrás de él apareció Valeria, impecable, con un vestido blanco que parecía recién salido de la pasarela. No venían solos, con ellos llegaron dos amigos: Santiago, un joven de traje ajustado, reloj ostentoso y sonrisa burlona, y Camila, una muchacha elegante, de labios pintados de rojo intenso, que no paraba de mirar todo como si evaluara el precio de cada objeto. Entraron a la sala sin siquiera esperar a que yo los invitara. Valeria tomó una botella de vino francés de una bolsa que traía consigo y, con total confianza, la descorchó. Santiago y Camila aplaudieron la ocurrencia, y pronto las copas comenzaron a chocar con risas fuertes. El aroma del vino invadió el espacio, mezclándose con el polvo viejo de los muebles. Yo observaba desde mi rincón en el corredor, con un vaso de agua en la mano. Álvaro, entusiasmado, hablaba a sus amigos como si fuera ya el dueño de todo. «Aquí voy a instalar mi oficina», dijo señalando la biblioteca. «Y allá, en esa habitación, Valeria pondrá su estudio de fotografía». Los otros asintieron, brindando por cada palabra. Valeria, con su celular siempre en alto, transmitía en vivo. «Bienvenidos todos a la residencia familiar de los Ortega», anunció con voz cantarina. «Dentro de poco les mostraré los cambios que haremos». Santiago la animaba con frases de admiración, y Camila no dejaba de decir: «¡Qué vista más espectacular! Es un sueño». Yo respiraba hondo, manteniendo la calma. Me sentía como un invitado incómodo en mi propio hogar. De repente sonó el timbre, me levanté con esfuerzo y fui a abrir. Un hombre de mediana edad, trajeado, con maletín negro y expresión seria,
me entregó un sobre grueso. Documentos del despacho Robledo. Señor Ortega, dijo sin mirarme a los ojos. Al volver a la sala, todos me observaban con curiosidad. Abrí el sobre. Era un requerimiento formal. Se solicita a don Julián Ortega la entrega de la propiedad ubicada en Puerto Vallarta a favor de Álvaro Ortega en un plazo no mayor de 30 días. Valeria soltó una carcajada ligera, triunfante. Perfecto, amor. Ya está todo en orden. Esta misma tarde puedo subir la noticia. Álvaro asintió satisfecho y Santiago levantó la copa brindando. Yo doblé los papeles con calma, los guardé en el cajón del aparador y no dije nada. Ese silencio mío pareció incomodarles un momento, pero pronto volvieron a sus risas y conversaciones superficiales. Cuando se marcharon, la casa quedó impregnada de perfume caro y risas huecas. El eco de sus voces todavía flotaba en el aire. Al caer la noche, decidí caminar hasta el Faro Azul, una cantina pequeña frente al mar, donde suelo encontrarme con viejos amigos pescadores. El lugar estaba casi vacío. El olor a cerveza mezclado con el de camarones fritos impregnaba el ambiente. Don Manuel, un viejo camarada de mis años jóvenes, me vio entrar y levantó la mano. «Hombre, Julián», exclamó, «ven, siéntate, nos servimos un par de cervezas. Hablamos de cosas triviales, del clima, de la pesca de la semana», hasta que, con voz más baja, me soltó la pregunta que temía. «Me contaron que tu hijo quiere quedarse con la casa. ¿Es cierto eso?» Tomé un trago largo y contesté sin rodeos. «Así dicen». Él me miró con lástima, sacudiendo la cabeza. «Qué duro, amigo. Los hijos a veces se olvidan de quién les enseñó a caminar». No quise seguir con el tema. Cambié de conversación y hablamos de los partidos de béisbol, del carnaval de Mazatlán, pero en mi interior cada palabra de Manuel me pesaba. Al regresar ya entrada la noche, el calor había cedido un poco. Al doblar la esquina, vi luces encendidas frente a mi casa. Me acerqué despacio y reconocí el Audi estacionado. Dentro estaban Álvaro y Valeria, discutiendo. Sus voces se filtraban hasta mí. «Tienes que resolverlo», ya decía ella con impaciencia. «No podemos seguir esperando a que tu padre se decida». «Lo sé, Valeria, lo sé, pero no es tan sencillo». «Pues hazlo sencillo, dile que firme y punto». Me quedé unos segundos escuchando, luego pasé junto al coche sin mirar adentro. Entré a la casa y, antes de subir a mi cuarto, encendí todas las luces. Quería que supieran que estaba despierto, que había oído cada palabra. A medianoche, el sonido de mi teléfono móvil me sacó del letargo. Era un mensaje de Álvaro. «Va, no te interpongas. Sé que ya no puedes mantener esta casa por mucho tiempo». Me quedé mirando esas letras iluminadas en la pantalla. No contesté, apagué el aparato y lo dejé sobre la mesa. Caminé hasta el armario del estudio, abrí el cajón inferior y saqué el manojo de llaves. Entre ellas, la del viejo cofre de metal donde guardaba los documentos de Costa Dorada S.A. Pasé los dedos sobre el frío del metal, como si acariciara un secreto. Me senté en silencio, escuchando el rumor lejano de las olas. Afuera, el viento nocturno hacía crujir las palmeras. Dentro de mí, el dolor por las palabras de mi propio hijo se mezclaba con una serenidad extraña. Sabía que el momento de actuar se acercaba, pero esa noche solo me permití sentir el peso de la traición, dejándome llevar por la certeza de que, por primera vez, Álvaro me veía no como a un padre, sino como a un obstáculo. Amanecí antes del sol. El reloj marcaba las 6:45, pero el calor húmedo ya se filtraba por las rendijas de la ventana. Decidí caminar hasta el mercado de Mazatlán, ese de techos de lámina y pasillos abarrotados, donde los vendedores pregonan a gritos sus productos. El trayecto en coche fue corto. El aire todavía olía a mar y a pescado fresco. Entré al mercado con mi canasta de mimbre. Saludé a varios conocidos. Algunos me devolvieron el gesto con cordialidad, otros apenas con una mirada curiosa, como si ya hubieran escuchado los rumores sobre mi hijo. Me detuve en el puesto de don Esteban, el pescadero de confianza, que tenía los guachinangos rojos apilados sobre hielo. «¿Qué tal, don Julián?». Me saludó, levantando uno de los pescados por la cola. «Estos están fresquísimos, recién sacados del agua esta mañana». Asentí y elegí 3 piezas. Mientras los envolvía en papel periódico, soltó la broma con una sonrisa torcida. «Oiga, ¿y Álvaro? Hace tiempo que no lo veo acompañándolo por aquí. ¿Ya no quiere ensuciarse las manos con las escamas?
Me limité a sonreír con los labios, sin responder. Sabía que aquella pregunta no era inocente. El pueblo pequeño siempre comenta lo que ocurre en las casas grandes. De regreso a casa, el sol ya estaba en lo alto. Abrí la puerta y encontré un papel doblado sobre la mesa del comedor. Lo desplegué y reconocí la letra apresurada de Álvaro. Era una lista de cambios que debían hacerse en la casa: cambiar las puertas de madera por cristal templado, remodelar baños, sustituir los azulejos por mármol blanco, demoler la cocina. Lo leí despacio, doblé el papel con cuidado y lo guardé en el cajón de la alacena. Subí al despacho y abrí el viejo cofre metálico empotrado en la pared, protegido por una cerradura que solo yo conocía. El chirrido de las bisagras me recordó que llevaba tiempo sin usarlo. Dentro estaban los documentos que había guardado celosamente durante años. Las escrituras de Costa Dorada, S.A., contratos de arrendamiento, mapas de terrenos costeros, certificados bancarios. Saqué un fajo de papeles, los puse en mi maletín de cuero marrón, aquel que me regaló mi esposa cuando aún vivía. Lo cerré con llave. Pasé la mañana revisando cada hoja, comprobando que todo estuviera en regla. Era como repasar mi vida en documentos. Cada firma, cada sello, era una historia de sacrificio y esfuerzo. Al mediodía llamé por teléfono a doña Teresa Aguilar, mi abogada de confianza desde hacía 25 años. Contestó con su voz pausada. «Don Julián, ¿qué novedad trae ahora?» Le pedí vernos ese mismo día. Aceptó sin dudarlo. Quedamos en su oficina, a un costado de la iglesia de San José, en pleno centro histórico. A media tarde me presenté allí. El despacho era modesto pero sólido. Paredes revestidas en madera, diplomas enmarcados, estantes llenos de códigos civiles con el lomo gastado. Teresa, de cabello canoso recogido en un moño, me recibió con una sonrisa cálida. Le relaté lo sucedido los últimos días, la visita de Álvaro, los comentarios de Valeria, el sobre de los abogados Robledo. Ella escuchaba en silencio, tomando notas. Cuando terminé, hojeó los documentos que le había traído. Don Julián me dijo con firmeza: «Lo que están haciendo no es solo una falta de respeto, es una estrategia para presionarlo. No pueden arrebatarle lo que es suyo». La miré a los ojos, buscando certeza. «Entonces, ¿qué debo hacer?» «Prepararemos un paquete de documentos que refuercen su posición legal. Escrituras, registros notariales, reportes financieros de la empresa. No basta con tenerlos guardados. Hay que mostrarlos en el momento justo. Ellos se sienten confiados porque creen que usted se quedará callado». Asentí. Sabía que tenía razón. Antes de irme, le pedí que dejara listos algunos escritos notariales que podrían ser útiles si todo terminaba en tribunales. Ella me aseguró que lo tendría preparado en pocos días. Salí del despacho con el maletín en mano y la sensación de que, al menos, no estaba solo. De ahí marqué a Ignacio Beltrán, director general de Costa Dorada. Era raro que lo llamara fuera de las juntas programadas, por eso su voz sonó sorprendida al atender. «Señor Ortega, ¿todo bien? Necesito que prepares un informe actualizado», le respondí. «Lista completa de propiedades bajo nuestra administración y los ingresos de la última semana». Ignacio vaciló un segundo, luego contestó con seguridad: «Claro, señor, solo para que lo sepa. Ayer ingresamos más de $50,000 por rentas. Todo está en orden». «Bien», dije. «Imprime el reporte y guárdalo bajo llave. No comentes nada con nadie». Colgué. Era la primera vez en años que sentía la necesidad de poner en movimiento todas mis piezas, como en una partida de ajedrez. Cansado, decidí pasar por el café El Malecón antes de volver a casa. Ramiro, el dueño, me recibió detrás del mostrador. Su bigote espeso no podía ocultar la sonrisa pícara. «Vaya, don Julián», exclamó. «Dicen que en su casa hay marejada». «Marejada siempre hay», contesté con calma. «La cuestión es si uno sabe navegar». Pidió para mí un café negro cargado. Me senté junto a la ventana, mirando cómo el sol caía lentamente sobre las aguas del Pacífico. Ramiro quiso seguir la conversación, pero yo preferí guardar silencio. Al anochecer, regresé a la casa. Desde la distancia ya escuchaba risas y voces juveniles. Al llegar, vi a Valeria en la terraza, acompañada de dos amigas desconocidas, tomándose fotos frente a la bugambilia que don Chema había regado esa mañana. Una de ellas comentó en inglés: «This will look perfect for the engagement party». Valeria, riendo, corrigió:
Pronto será nuestra casa para todo tipo de eventos. No dije nada. Me acerqué a la cocina, donde Juana, la empleada que llevaba conmigo más de una década, estaba preparando agua fresca de Jamaica. Juana, le pedí, saca algunas sillas más al corredor, que no les falte donde sentarse. Ella obedeció, aunque al pasar junto a mí murmuró con voz baja, «Señor, parece que ya lo tratan como si usted no pintara nada aquí». Le respondí con un gesto tranquilo. No quería que se preocupara. Cuando finalmente Valeria y sus amigas se marcharon, el silencio volvió a la casa. Las luces del atardecer se filtraban por los ventanales. Subí al despacho, guardé con cuidado el maletín y cerré con llave. Giré 2 veces la cerradura, asegurándome de que nadie pudiera entrar. Me quedé un momento de pie frente a la puerta cerrada, escuchando el eco de la llave en el metal. Esa fue mi manera de resistir, en silencio, sin gritar ni discutir, protegiendo lo que había construido durante toda una vida. Una semana después de aquel silencio que había decidido guardar, recibí la llamada de Álvaro. Su voz sonaba forzada, con un aire de formalidad que no era propio de él. «Papá, el sábado iremos a cenar a la casa. Valeria y yo queremos hablar contigo de un plan a largo plazo». No explicó mucho más. No pregunté tampoco. Colgué el teléfono y me quedé un rato mirando el mar desde el balcón, pensando en lo que significaba plan a largo plazo en la boca de mi hijo. El sábado amanecí temprano y fui al mercado municipal. Caminé entre los pasillos abarrotados, saludando a conocidos que me devolvían la sonrisa con esa mezcla de respeto y curiosidad. Compré carne de res fresca para hacer carne asada, algunos chiles poblanos, tomates y calabacitas, también tortillas recién hechas, aún calientes envueltas en paños de algodón. Preparar esa cena era un gesto de hospitalidad, aunque en el fondo sabía que quizá no sería agradecido. Por la tarde, encendí el carbón en el patio trasero. El humo se elevaba lento, con ese aroma que me recordaba a las reuniones familiares de años atrás, cuando mi esposa aún vivía y Álvaro era un muchacho que corría descalzo por el jardín. Don Chema apareció con su sombrero, siempre atento a los detalles. Se me acercó mientras acomodaba la carne sobre la parrilla. «Señor Julián», me dijo, con voz grave, «el joven Álvaro me pidió que nivelara el terreno junto a la barda. Dice que quiere construir ahí una piscina». Me quedé quieto, escuchando el chisporroteo de la carne sobre el fuego. Solo respondí, «Sigue regando las bugambilias, Chema. De lo demás me encargo yo». Él bajó la mirada y asintió. Sabía que mi silencio decía más que 1000 palabras. Al anochecer, el rugido del motor del Audi anunció su llegada. Álvaro bajó primero, vestido con una camisa de lino clara. Detrás de él apareció Valeria, con un vestido verde esmeralda que brillaba bajo la luz de la lámpara del corredor. Pero esta vez no venían solos. Los acompañaban 2 personas que no conocía. «Papá, ellos son Fernanda y Ricardo», me dijo Álvaro con tono triunfal. Amigos muy cercanos, empresarios jóvenes con muchas ideas. Fernanda, de cabello largo y lacio, llevaba un collar ostentoso y una chaqueta bordada con lentejuelas. Ricardo, en cambio, vestía un traje caro y se apresuró a mostrar el reloj de oro en su muñeca. Ambos cargaban 3 botellas de vino francés, que levantaron como trofeos. «Cada botella cuesta más de $200», anunció Ricardo, como si estuviera cerrando un trato. Nada que ver con el mezcal de las cantinas. Me limité a asentir y les invité a pasar al patio. La mesa estaba dispuesta con platos sencillos, servilletas de algodón y un par de jarras de agua fresca de Jamaica. Encendí una lámpara de petróleo para espantar los mosquitos. La cena comenzó con comentarios superficiales. Álvaro hablaba sin parar, describiendo cómo imaginaba la transformación de la casa. Ampliar el balcón hacia el mar, contratar a un arquitecto de Guadalajara, modernizar la fachada, tumbar la pared de la cocina. Todo debe reflejar lo que Valeria y yo representamos. Sus palabras sonaban como órdenes. Fernanda asentía con entusiasmo y sacaba fotos de cada rincón. Valeria, mientras tanto, le pasó el teléfono a Fernanda. «Tómame aquí», junto a la parrilla, dijo sonriendo. «Quiero mostrar dónde celebraremos nuestra boda». El clic de la cámara fue como un martillazo en mi cabeza. No era solo una foto, era una apropiación. Yo serví la carne asada, coloqué tortillas calientes en un plato y añadí salsa casera. Todos probaron, y durante unos segundos reinó el silencio, roto enseguida por Ricardo, que me miró con aire de superioridad.
No prueba usted el vino, don Julián. Este es un Burdeos excepcional. Debería acompañar su comida con algo de categoría. Le respondí con calma, mirándolo fijo. Yo prefiero mi agua fresca. Ricardo arqueó las cejas y soltó una risa breve. Álvaro intervino para suavizar. Mi padre siempre ha sido sencillo, amigos, pero no se preocupen, la casa cambiará. Nosotros sabremos darle el nivel que merece. Valeria, sin contenerse, agregó, un lugar como este no puede seguir en manos de un anciano que no entiende de lujo. Las palabras me atravesaron, pero no moví un músculo. Continué sirviendo carne, rellenando vasos, como si no hubiera escuchado. Mi silencio era mi única defensa. La cena siguió entre comentarios de reformas, planes de negocio, risas falsas y brindis vacíos. Yo apenas pronuncié palabra. Sentía que cada vez me despojaban un poco más de mi hogar, como ladrones que trabajan a plena luz del día. Cuando la velada terminó, se levantaron con aire satisfecho. Valeria besó el aire cerca de mis mejillas y Fernanda comentó, la próxima vez deberíamos traer a un chef para hacer la velada más elegante. En la puerta, Álvaro se detuvo un momento. Me miró con esa mezcla de condescendencia y amenaza que ya reconocía en su voz. Papá, la semana que viene deberíamos firmar los papeles. Créeme, será lo mejor para todos. No respondí nada. Solo asentí, abrí la puerta y los vi marcharse. El rugido del motor se perdió en la distancia. El patio quedó en silencio. En la mesa había copas a medio vaciar, restos de carne fría y el perfume penetrante de Valeria impregnando las sillas. Llamé a Juana y juntos empezamos a recoger. Ella recogía los manteles con cuidado y yo apilaba los platos. Señor, me dijo en voz baja mientras tiraba unas servilletas arrugadas, esta gente no lo respeta. No respondí. Mis ojos recorrían cada rincón de la casa, grabando en mi memoria las grietas, los muebles, el olor a humo de carbón. Era mi manera de recordar lo que quizá pronto intentaran arrebatarme. Cuando Juana se retiró, me quedé solo en el corredor. Encendí un cigarro y escuché el sonido de las olas golpeando las rocas. La brisa marina me enfrió la piel. Tomé el teléfono y marqué a Teresa Aguilar. Teresa, le dije cuando escuché su voz cansada al otro lado, ha llegado el momento de preparar todo. Ellos no van a detenerse. Colgué después de su breve respuesta afirmativa. Me quedé allí, en la penumbra, con la certeza amarga de que la guerra dentro de mi propia familia acababa de declararse. Una tarde de jueves, el teléfono sonó. Contesté sin prisa, como suelo hacerlo, y escuché la voz de Álvaro, más entusiasmada que nunca. Papá, este sábado en la noche haremos la fiesta de compromiso aquí en la casa. Valeria quiere que todo sea especial. Tú solo tienes que estar presente, ¿sí? No dijo más. Colgué despacio, mirando la sala en penumbras, sabiendo que aquella reunión no sería una simple celebración, sino otro paso en su apropiación. Desde el día siguiente, comenzaron a llegar trabajadores. Entraban y salían de la propiedad cargando estructuras de metal, cajas de focos, rollos de cables. En el jardín trasero levantaron un toldo blanco que tapaba la vista del mar, como si la belleza natural no bastara. Trajeron mesas redondas con manteles de lino, sillas plegables de madera barnizada, lámparas que colgaban como racimos. Valeria dirigía todo como una directora de orquesta. Ordenaba la ubicación de las flores, exigía que las rosas blancas importadas de la capital se mezclaran con orquídeas costosas. Los proveedores entraban sudorosos y ella, con un abanico en la mano, revisaba cada detalle. La piscina debe estar iluminada con focos azules, le decía a un técnico, y la entrada, con alfombra roja. Yo la observaba desde la galería, con las manos en los bolsillos. No me preguntaba nada, no pedía permiso. Durante la semana, los camiones descargaban cajas de vino francés, barriles de cerveza artesanal, bocinas enormes para el grupo musical que llegaría de Guadalajara. Juana, mientras fregaba el suelo del recibidor, se acercó a mí y susurró, «Señor, ellos actúan como si la casa ya no fuera suya». No respondí, solo asentí en silencio. Llegó el sábado. Desde temprano se escuchaban los ensayos de los músicos. El olor a mariscos y carnes asadas llenaba el aire, mezclado con el perfume de las flores recién colocadas. La costa brillaba con luces que parecían de un hotel de lujo. Me vestí con una camisa blanca sencilla, planchada por mis propias manos. En la mesa de noche tomé una botella de mezcal barato
que había comprado en el mercado esa mañana. Era mi manera de recordar de dónde venía y demostrar que todavía conservaba mis raíces. Al caer la noche, la playa entera parecía iluminada. Autos lujosos estacionaban frente a la entrada, choferes uniformados abrían puertas y señoras engalanadas descendían con vestidos de gala. Escuché nombres de empresarios, funcionarios, amigos de la familia Montes, algunos conocidos míos de viejos negocios. Entré despacio. Apenas crucé el umbral, varias miradas se posaron sobre mí. Algunos apenas me saludaron con un leve gesto de cabeza. Me sentí como un extraño en mi propia casa. Valeria apareció en el centro de la multitud con un vestido largo color verde esmeralda. La piedra del anillo brillaba bajo las luces artificiales. Sonreía y mostraba la joya una y otra vez, repitiendo que aquel era el inicio de una nueva etapa que pronto vivirían en su casa soñada frente al mar. Álvaro, orgulloso, guiaba a sus amigos por las habitaciones, señalando rincones, prometiendo reformas. Este cuarto será mi oficina privada. Aquí, Valeria tendrá su estudio de grabación. Lo decía con una seguridad que dolía. Los invitados asentían, lo felicitaban como si ya fuera dueño. Yo preferí sentarme en una mesa lateral, en la galería que da al jardín. Allí saludé a un par de conocidos. El señor Barragán, dueño de un hotel que alguna vez colaboró con Costa Dorada, y un par de comerciantes que me miraban con respeto discreto. Conversamos de cosas triviales, aunque todos sabían que había tensión en el aire. La música comenzó, primero boleros suaves y luego piezas modernas. Los invitados bailaban, bebían, se tomaban fotos. Valeria actualizaba sus redes sociales cada pocos minutos, subiendo videos en los que sonreía junto a Álvaro frente al logotipo iluminado OM que habían colocado en el jardín. Pasada una hora, cuando ya había más de 20 invitados en el patio, Álvaro levantó su copa de vino. Su voz se escuchó fuerte gracias al micrófono que habían colocado. Gracias a todos por venir a compartir este momento con nosotros. A partir de hoy, la residencia Ortega Montes será el símbolo de nuestro futuro. Esta casa pertenece a nuestra generación. Hubo aplausos, vítores, risas, pero también noté cómo algunas miradas se desviaban hacia mí, buscando mi reacción. Me levanté despacio, con la botella de mezcal en la mano. El murmullo bajó, alcé mi copa humilde y dije, antes de que hagan más declaraciones, quiero aclarar algo. Saqué un sobre de mi bolsillo y lo entregué a Teresa Aguilar, mi abogada, que estaba presente como invitada discreta. Ella lo abrió con calma, sacó los documentos y leyó en voz firme. El propietario legal de esta casa y de todo el terreno adyacente, desde el año 2005, es don Julián Ortega. No existe ningún documento que transfiera o herede la propiedad a nombre de Álvaro Ortega. El silencio cayó como un golpe. Se escucharon murmullos, miradas de sorpresa, exclamaciones ahogadas. Valeria empalideció, el gesto congelado. Álvaro intentó sonreír, nervioso. Papá, no era necesario exponer esto delante de todos. Yo lo interrumpí con un gesto. Miré a Ignacio Beltrán, quien se acercó con una carpeta gruesa. Además, continuó Teresa, mostrando los papeles que Ignacio le entregó. Costa Dorada S.A., fundada por don Julián Ortega, administra actualmente más de 200 propiedades a lo largo de la costa, desde Baja California hasta Quintana Roo. Su valor estimado asciende a decenas de millones de dólares. Un murmullo colectivo recorrió la sala. Algunos invitados sacaron sus teléfonos para grabar, otros se miraban incrédulos. Yo permanecí en pie, tranquilo, observando cómo la fachada de orgullo de Álvaro y Valeria se resquebrajaba frente a todos. El eco de las olas llegaba hasta la terraza, mezclándose con los susurros de sorpresa. En ese instante entendí que mi silencio había terminado. El silencio en el salón era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Todos los ojos estaban fijos en mí, algunos incrédulos, otros incómodos, otros curiosos como si esperaran ver un escándalo mayor. Sentí el calor de las luces, el murmullo de las olas entrando por la terraza y sobre todo el rubor en el rostro de mi propio hijo. Álvaro tartamudeó, incapaz de articular con claridad. ¿Por qué hasta ahora? Yo pensé que... Levanté la mano con calma para que se callara. No necesitaba explicaciones de él. Hay algo más que Valeria, y todos aquí deberían saber. Saqué un segundo sobre de mi chaqueta
y se lo pasé a Teresa Aguilar. Ella lo abrió con la misma serenidad con la que siempre había enfrentado los pleitos legales más duros de mi vida. Su voz clara retumbó en el espacio. Don Julián Ortega es accionista principal, con el 35% de participación en Luxora, la firma de moda en la que la señorita Valeria Montes es actualmente la imagen pública. Hubo un estallido de murmullos, risas nerviosas, exclamaciones, el sonido de copas dejándose caer sobre las mesas, como si la noticia hubiera descompuesto a más de uno. Valeria, con los labios temblando, se lanzó hacia Teresa, arrebatándole el documento. «Esto no puede ser. Imposible», gritó, los ojos vidriosos. Ignacio, con el aplomo que lo caracterizaba, intervino sin perder la compostura. Luxora recibió inversión directa de Costa Dorada en el 2018. Sin esos fondos, la empresa habría quebrado durante la crisis financiera. Algunas de las invitadas, mujeres elegantes del mundo de la moda, se miraron entre sí y rieron con sorna. Una de ellas murmuró lo bastante alto como para que todos escucharan. «Entonces su fama no viene de su talento, sino de la billetera de su suegro». Valeria trató de sonreír, pero la mueca la traicionaba. Se aferró al brazo de Álvaro, buscando apoyo. Él permanecía quieto, como paralizado. Yo di un paso al frente, sosteniendo mi vaso de mezcal. «Hija, hasta la empresa que te sostiene viene de mis manos», y aún así tuvieron la osadía de pensar que yo no era capaz de mantener mi propia casa. La incomodidad se extendió como un veneno. Algunos invitados empezaron a apartarse, a recoger discretamente sus bolsos y chaquetas, intentando salir antes de verse envueltos en un naufragio social. El grupo musical dejó de tocar. El silencio se volvió todavía más pesado. Santiago, el amigo de Valeria, soltó una carcajada burlona. «Así que hemos pasado la noche celebrando en una casa que sigue siendo de don Julián, y la novia presume un éxito que también depende de él. Vaya espectáculo». Álvaro reaccionó de golpe, alzando la voz, con un tono que pretendía ser firme, pero sonó desesperado. «Esto es un asunto de familia. Por favor, no graben más, no publiquen nada». Pero sus palabras se ahogaban en el clic constante de teléfonos capturando fotos, en el parpadeo de cámaras grabando en directo. Valeria, humillada, buscó consuelo en los brazos de su madre, la señora Montes. «Me han ridiculizado, mamá, delante de todos», sollozaba, mientras la mujer la sujetaba por los hombros. La señora Montes intentó recuperar algo de dignidad. «Seguramente es un malentendido», pero ya era tarde. Los ojos de los invitados eran cuchillos, algunos con compasión fingida, la mayoría con burla descarada. Ignacio se acercó a mí, en voz baja pero con firmeza. «Señor Julián, hemos hecho lo suficiente por esta noche. Vámonos, todo está claro». Asentí, di media vuelta y caminé hacia la terraza. Cada paso me pesaba, pero sentía la espalda erguida como hacía años no la sentía. Dejé atrás el murmullo de las conversaciones rotas, los gritos apagados de Álvaro pidiendo calma y los sollozos ahogados de Valeria. En la terraza respiré profundo. El aire marino golpeó mi rostro con fuerza, arrastrando consigo el olor del salitre y de las flores marchitas que habían decorado la fiesta. Me detuve un instante a contemplar la negrura del océano. La marea subía, las olas golpeaban con furia las rocas. Ignacio se colocó a mi lado. Hoy no solo defendió su casa, don Julián, hoy les mostró a todos quién es realmente. Yo no respondí. Miré el horizonte iluminado por la luna y bebí el último sorbo de mezcal. El sabor fuerte me ardió en la garganta, pero al mismo tiempo me limpió el alma. De regreso a casa, ya pasada la medianoche, encontré mi teléfono vibrando sin parar sobre la mesa. Decenas de mensajes, notificaciones, llamadas perdidas, amistades de antaño que me felicitaban por haber puesto en su sitio a quienes intentaban desplazarme, periodistas queriendo confirmar la historia, vecinos curiosos que aseguraban haber visto ya videos en redes sociales con títulos escandalosos: el engaño de la familia Ortega, la boda de las mentiras. Me senté en la oscuridad de la sala, encendí una lámpara pequeña y apoyé la frente en la palma de la mano. Sentí cansancio, pero también una paz rara. No había gritado, no había perdido el control, solo había dicho la verdad. Y la verdad, por más dolorosa que fuera, había hecho el trabajo que durante semanas mi silencio había preparado. Esa noche entendí que el golpe no lo había dado con papeles ni con palabras duras, sino con la certeza. Mi hijo, su prometida
y hasta la madre de ella habían quedado expuestos, y yo, viejo y cansado, aún tenía la fuerza suficiente para sostener lo que era mío. El mar rugía afuera, como si celebrara conmigo. La mañana siguiente a aquella fiesta que terminó en vergüenza, desperté antes de que el sol iluminara del todo la bahía. Abrí la ventana de mi cuarto y la brisa salada me golpeó el rostro. En el suelo, justo en la entrada, vi un periódico doblado. Bajé y lo recogí. Era El Sol de Mazatlán. En la portada, con letras enormes, se leía: El Choque Ortega, el hijo declara falsamente sobre las propiedades. Me quedé quieto, con el papel abierto en las manos, leyendo los detalles que relataban la escena de la noche anterior. Los periodistas habían descrito mi intervención como el momento en que un padre decidió frenar el abuso de su propio hijo. Guardé silencio y salí, como de costumbre, a comprar bolillos al mercado. El camino, que tantas veces había recorrido sin llamar la atención, esa mañana se volvió un desfile de miradas. Algunos vecinos me observaban con curiosidad, otros sonreían apenas, como queriendo felicitarme sin palabras. En el puesto de pan, mientras esperaba mi turno, un anciano vendedor de billetes de lotería se me acercó con una risa pícara. «Ah, don Julián», me dijo, «¿quién iba a imaginar que escondía usted tanta riqueza?» Y yo, creyendo que solo vivía tranquilo en esa casona frente al mar, lo miré con calma y le respondí: «A veces lo que uno guarda no es para presumir, sino para proteger». Él asintió, todavía divertido, y me ofreció un billete que compré casi por compromiso. De regreso, Juana me esperaba en la cocina con el teléfono en la mano. «Señor, tiene que ver esto», me dijo con el ceño fruncido. En la pantalla, las redes sociales servían. Vídeos de la fiesta se repetían una y otra vez. Valeria llorando con el maquillaje corrido, Álvaro balbuceando frente a los invitados, Teresa leyendo en voz alta mis documentos. El hashtag «Boda de Mentiras» se había vuelto tendencia nacional. Miles de comentarios se burlaban, otros condenaban la avaricia de los jóvenes. Me senté en la mesa de la cocina y respiré hondo. No sentí alegría ni triunfo, solo cansancio y una tristeza que no quería mostrar. Mientras tanto, Álvaro intentaba defenderse. Grabó un video en directo, con la cara roja, los ojos hinchados de rabia. Lo escuché decir: «Mi padre me traicionó, nos ocultó información, nos hizo quedar mal, no es el hombre que aparenta ser». El video apenas llevaba minutos publicado cuando comenzaron a lloverle insultos en los comentarios. «Traicionado tú, eres un mantenido. Si tu padre no invierte, tu novia no tendría ni empleo. Eres la vergüenza de Mazatlán». Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Juana me miró con compasión, pero no dije nada. Las horas siguientes fueron aún más duras para Álvaro. Varios amigos del sector empresarial me llamaron directamente. Uno de ellos, con voz grave, me aseguró: «Don Julián, no se preocupe. Lo que hizo fue correcto. Muchos ya sospechaban del comportamiento de su hijo. Lo apoyamos». Otro, desde Ciudad de México, me comentó que varias marcas con las que Álvaro trabajaba como imagen habían decidido cancelar los contratos. Relojes, automóviles, vinos caros, todos se retiraban uno a uno, enviando comunicados a la prensa para desmarcarse del escándalo. Por la tarde, decidí caminar un rato por la playa. El mar estaba sereno y el horizonte parecía lejano, como si me invitara a pensar en silencio. En la arena, un grupo de muchachos me reconoció y corrió hacia mí. «Don Julián, una foto, por favor», pidieron, riendo. Posé con ellos, aunque con cierta incomodidad. Uno de los chicos me llamó el verdadero jefe. Lo escuché sin responder, pero esas palabras resonaron dentro de mí como un eco extraño. Yo no buscaba ser jefe de nadie, solo conservar la dignidad que me estaban queriendo arrebatar. En contraste, las noticias sobre Álvaro eran cada vez peores. Paparazzi lo seguían por todas partes. Lo fotografiaron saliendo del gimnasio con aspecto desaliñado, en un supermercado comprando alcohol, en un bar de la zona dorada con los ojos rojos y la camisa arrugada. Las imágenes circularon en los noticieros nocturnos, acompañadas de titulares crueles. Una televisora local me ofreció una entrevista exclusiva. Me negué. No quería convertir el dolor de mi familia en espectáculo. Sin embargo, emitieron imágenes de la fiesta, intercaladas con comentarios de analistas que discutían sobre la caída en desgracia de la nueva generación Ortega. Al caer la noche,
Escuché el motor de un coche detenerse frente a la casa. Me asomé por la ventana y vi a Álvaro bajando a trompicones. El olor del alcohol se percibía incluso a distancia. Golpeó la reja y gritó con furia: «Me destruiste, papá. Arruinaste mi vida». Don Chema, que todavía andaba por el jardín recogiendo herramientas, corrió a detenerlo. «Muchacho, ya basta. Vete a dormir», le rogó, sujetándolo por el brazo. Álvaro lo empujó con brusquedad, casi haciéndolo caer sobre las macetas. «No te metas, viejo entrometido», vociferó. Yo abrí la puerta y me quedé de pie en el marco, observándolo. Su rostro estaba desencajado, el cabello revuelto, la mirada perdida. Gritaba, golpeaba la reja, lloraba y maldecía al mismo tiempo. «Me quitaste todo, me expusiste delante de todos». No respondí. Mis labios permanecieron cerrados, aunque por dentro sentía un dolor punzante, una mezcla de rabia y compasión. Lo vi tambalearse, dar media vuelta y caminar hacia su coche. Se subió a duras penas y arrancó con un ruido torpe, perdiéndose en la calle oscura. Chema, aún sacudido por el empujón, se acercó a mí. «Señor, este joven va mal, muy mal», murmuró. Le puse la mano en el hombro. «Ya lo sé, Chema, pero nadie aprende sin tocar fondo». Esa noche, mientras el murmullo del mar me acompañaba desde la terraza, supe que mi hijo había llegado a un límite. Lo había visto caer por primera vez, y aunque doliera, también comprendí que ese era el único camino para que descubriera quién era realmente. Me quedé despierto mucho tiempo, con el teléfono vibrando una y otra vez con nuevas noticias, videos, mensajes. Cerré los ojos, me recosté en la silla de mimbre y dejé que la brisa nocturna me recordara que, a pesar de todo, la vida seguía. Y que a partir de esa caída, nada volvería a ser igual para Álvaro. 2 días después de aquella noche de gritos frente a mi portón, la prensa ya había encontrado un nuevo ángulo para alimentar el escándalo. Abrí el periódico mientras desayunaba café y pan dulce, y lo primero que vi fue una fotografía de Valeria en Ciudad de México. Sonreía radiante en un evento de moda, rodeada de flashes, tomada del brazo de sus padres. En ningún momento se mencionaba a Álvaro. Los titulares eran crueles y directos. «Valeria Montes busca alianza con don Julián Ortega». Mi nombre escrito al lado de ella, como si hubiéramos compartido escenario, cuando yo ni siquiera sabía de aquel evento. No tardó en circular algo peor. Una grabación filtrada. La escuché en el celular de Juana, que la puso sobre la mesa con cara de disgusto. La voz de Valeria, inconfundible, decía entre risas con una amiga: «Álvaro ya no me conviene». Aquellas palabras cayeron como piedras. Más tarde supe que mi hijo había oído la misma grabación. Lo supe porque encendí la televisión y lo vi transmitiendo en directo desde su departamento, los ojos inyectados en sangre, la voz descompuesta, insultando a Valeria frente a miles de espectadores virtuales. «Me utilizó, me traicionó. Todo era una farsa», gritaba golpeando la mesa, pero sus gritos no despertaron simpatía. Los comentarios se llenaban de burlas. «¿Y qué esperabas, ingenuo? Eres igual de arrogante que ella. Ahora te toca tragar tu propia medicina». «Qué vergüenza ajena». Apagué el televisor. Sentí un nudo en el estómago. No era lástima, tampoco alegría. Era la certeza amarga de ver a mi hijo hundiéndose solo en el fango que había cavado con sus propias manos. Esa misma semana recibí una invitación para asistir a una gala benéfica en un hotel frente al mar, aquí mismo en Mazatlán. Dudé en ir, pero Teresa me aconsejó aparecer, mantener mi presencia pública en medio de la tormenta. La noche del evento, el salón principal brillaba con luces doradas, hombres con trajes elegantes, mujeres con vestidos brillantes, todos charlaban mientras el sonido de las copas llenaba el aire. Me saludaron con respeto, algunos con curiosidad disfrazada de cortesía. No pasaron ni 20 minutos cuando la vi. Valeria apareció entre la multitud, impecable con un vestido color plata, el cabello recogido en un moño alto. Caminaba segura, como si nada hubiera ocurrido. Varias cabezas se giraron, los murmullos comenzaron. Se acercó a mí con una sonrisa estudiada, los labios pintados de rojo intenso. «Señor Ortega», me dijo, con voz melosa, «creo que deberíamos hablar. Costa Dorada y Luxora podrían crecer juntas, unir fuerzas. Estoy convencida de que este es el momento ideal». Noté cómo varios asistentes se detenían a observar. Los cuchicheos se multiplicaban. «¿Será posible? Después de dejar al hijo,
¿Ahora se acerca al padre? La miré fijamente y respondí con frialdad. Señorita Montes, yo no negocio con traidoras. El silencio alrededor fue inmediato. Su sonrisa se deshizo en un segundo. Intentó disimular tomando una copa de vino de la bandeja de un mesero, pero los ojos de todos ya habían captado la escena. Mientras ella se alejaba con el rostro endurecido, escuché las voces de un par de invitados. Primero humilla al muchacho, ahora intenta ganarse al padre. ¡Qué descaro! Yo me quedé de pie, inmóvil, con la sensación de haber cerrado una puerta para siempre. Fue entonces cuando escuché un alboroto en el vestíbulo. Volté y lo vi. Álvaro, con la ropa arrugada y la cara desencajada, empujando a los guardias para entrar. «Valeria», gritaba, «no me dejes». La multitud se abrió en murmullos. Los guardias lo sujetaron, intentando contenerlo. Él forcejeaba, levantando las manos desesperado. «Valeria, por favor, no me abandones así». Ella, erguida junto a sus padres, dio media vuelta y caminó hacia la salida. Ni siquiera lo miró. El espectáculo fue cruel. Mi hijo, de rodillas frente a las puertas del salón, implorando amor frente a las cámaras de los periodistas que ya lo grababan todo, y ella alejándose sin voltear atrás. Al día siguiente, los noticieros transmitieron las imágenes una y otra vez. La traición de Valeria. Abandona a Álvaro frente a todos. Las redes sociales convirtieron la escena en meme. La burla era despiadada. Esa noche, ya tarde, me senté en el balcón del hotel donde me hospedaba. El mar rugía abajo, oscuro y sereno al mismo tiempo. Encendí un puro y pedí un mezcal. Mientras lo degustaba, Ignacio se me acercó en silencio. «Señor, el momento es ahora», dijo con voz baja. «Podemos dar el golpe final». Lo miré en silencio, esperando que continuara. La venta de la casa de Puerto Vallarta y del edificio donde vive Álvaro está lista para cerrarse. Grupo Salvatierra ha hecho una oferta sólida. Si usted aprueba, mañana mismo la transacción se anuncia. El humo del puro se mezclaba con el aire salado. Pensé en Álvaro, en su mirada deshecha horas antes, en su orgullo desmoronado, y pensé en Valeria, con su sonrisa hipócrita frente a mí. Asentí despacio. «Hazlo, Ignacio. Que todo se cierre ya». A la mañana siguiente, los titulares eran demoledores. Propiedades Ortega vendidas al Grupo Salvatierra. Las reacciones no se hicieron esperar. La familia Montes quedó en shock. Su enemistad con los Salvatierra era pública desde hacía años. Álvaro, en cambio, enloqueció. Lo imaginé descubriendo que el edificio donde aún intentaba refugiarse ya no le pertenecía ni en apariencia. Las redes sociales mostraban otro detalle revelador. Valeria había borrado todas sus fotografías junto a Álvaro. En su lugar, aparecía sonriente, tomada del brazo de empresarios del Grupo Salvatierra, como si siempre hubiera pertenecido a ese círculo. Mi hijo quedó vacío, sin pareja, sin aliados, sin techo seguro. Esa tarde, al regresar a mi casa, encontré la mesa puesta. Juana había preparado una cena sencilla: sopa caliente, tortillas recién hechas y un poco de pescado asado. Mientras servía, me miró con una mezcla de alivio y asombro. «Señor», susurró, «parece increíble cómo todo ha cambiado en tan pocos días». Me senté, corté un pedazo de pescado y encendí otro cigarro. «Sí, Juana, todo cambió, y lo peor aún no termina. Esa noche supe, con el corazón pesado, que la caída de mi hijo todavía no había tocado fondo. Después de la humillación pública de Valeria, la caída de Álvaro tomó un ritmo vertiginoso. No pasaba un día sin que los periódicos o las redes mostraran una nueva imagen suya, cada vez más degradada. Una mañana, al abrir el periódico en la galería, vi la primera plana. Una foto de él sentado solo frente a un bar en la zona dorada. Su camisa arrugada, la barba crecida sin cuidado, los ojos hundidos. El titular era cruel: «De la opulencia a la miseria, el hijo de Ortega en decadencia». Bajé el periódico con un suspiro. No había orgullo ni venganza en mí, solo una punzada de tristeza. A los pocos minutos, Juana entró en la cocina con el celular en la mano. «Señor», me dijo con tono de reproche contenido, «mire esto». Era un video que se había hecho viral. En él, Álvaro discutía con un guardia de seguridad a la salida de un antro. Gritaba que era Ortega, que no podía tratarlo así, pero el guardia lo empujaba porque no había podido pagar la cuenta de una mesa VIP. La multitud se reía.
Alguien grababa, y su nombre volvía a circular acompañado de burlas despiadadas. Ese mismo día, distintos portales replicaban las imágenes con titulares amarillistas: del lujo a la ruina, el influencer caído. Por la tarde, mientras revisaba unas facturas en mi despacho, don Chema apareció en la puerta con el sombrero en la mano. Don Julián, dijo con voz grave. El administrador del edificio donde vivía su hijo pegó un aviso en la entrada. Lo desalojan. Dice que el contrato ya no vale porque el grupo Salvatierra compró el inmueble. Asentí sin sorpresa. Yo mismo había autorizado esa venta, pero escucharlo de labios de Chema me dolió como si se tratara de una puñalada. Más tarde, Juana me contó que una prima suya había visto a Álvaro dormir dentro de su coche, estacionado frente a la playa, con las ventanas empañadas y la ropa amontonada en bolsas de papel. Esa noche intenté llamarlo. Marqué 3 veces, pero su número ya estaba apagado. El buzón de voz estaba lleno. La sensación de impotencia me acompañó hasta la madrugada. Un par de días después, salí a tomar un café a El Faro Azul, el pequeño local frente al malecón donde siempre me recibían los pescadores retirados. Estaba conversando con don Manuel cuando escuché risas y señalamientos. «Miren, ese es Álvaro», dijo uno de los hombres, señalando hacia la calle. Me giré y lo vi. Caminaba tambaleante, con una bolsa de papel en la mano. La camisa que llevaba estaba tan arrugada que parecía un trapo viejo, los zapatos gastados, el rostro marchito. Evité levantarme, solo lo seguí con la mirada mientras se alejaba, y sentí un peso enorme en el pecho. Al día siguiente, la prensa volvió a ensañarse. Un titular de una revista local decía: «De heredero a mesero, la caída de Ortega Jr.». Habían descubierto que Álvaro había solicitado trabajo como camarero en un pequeño café del centro histórico de Mazatlán. La nota incluía fotografías, él limpiando mesas, llevando bandejas de café, evitando mirar a la cámara. Don Manuel, el mismo pescador de siempre, me lo confirmó esa tarde en la playa. Lo vi con mis propios ojos, me dijo. Estaba sirviendo en un café, con un delantal sucio. Nadie lo reconocía, salvo yo, y preferí no saludarlo para no incomodarlo. En redes sociales, las burlas eran todavía más feroces. Una foto tomada a escondidas lo mostraba recogiendo platos sucios con la leyenda: «Influencer caído, ahora mesero». Los seguidores de su cuenta lo abandonaban a miles cada día. Una mañana, mientras hacía compras en el mercado de mariscos, lo vi de nuevo. Estaba frente a un puesto de tacos de pescado, contando monedas en la palma de su mano. Su cabello estaba grasiento, la piel curtida por el sol. Cuando me reconoció, giró bruscamente y fingió atender una llamada en su celular, como si yo no existiera. El taquero, con gesto serio, se acercó a mí. «Parece que ahora sí le tocó duro, don Julián», suspiró mientras ponía cebolla sobre una tortilla. «A veces la vida nos enseña con golpes que ni el dinero puede evitar». Me quedé callado. No había respuesta posible. Caía la noche cuando regresé a casa. Me senté en el porche, con la brisa del mar golpeándome la cara. Encendí una lámpara tenue y me serví un café. Fue entonces cuando llegó un mensaje de Ignacio. «La operación con Salvatierra ha concluido. No queda nada a nombre de Álvaro». Leí esas palabras varias veces. Las guardé en mi bolsillo y miré hacia la inmensidad oscura del océano. Sabía que era definitivo. Mi hijo había tocado fondo. No le quedaban socios, ni contratos, ni mujer, ni techo, nada. La brisa trajo consigo el eco de las olas rompiendo contra las rocas, y comprendí que aquella ruina, tan dolorosa y humillante, era al mismo tiempo la única lección que la vida podía darle. Me quedé en silencio, viendo cómo la luna se reflejaba en el agua, y pensé: ha perdido todo lo que creía tener, y quizás solo así podrá descubrir lo que realmente importa. Era domingo por la mañana. El sol todavía se filtraba con suavidad entre las nubes, y yo estaba en el jardín, con las tijeras de podar en la mano, recortando con paciencia los bordes de un cactus que llevaba años creciendo en silencio. El sonido de las olas llegaba lejano, como un murmullo constante. En ese momento escuché el timbre de la puerta. Me limpié las manos en el pantalón y caminé despacio hacia el portón. Al abrirlo, lo vi. Álvaro estaba ahí, parado como un fantasma del pasado, con los jeans deslavados, una camisa gastada y el rostro ojeroso, cubierto por una barba descuidada. Bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. «Papá»,
murmuró con la voz quebrada. Solo quiero hablar. Por un instante dudé, pero luego me hice a un lado y le indiqué la terraza. Se sentó en una de las sillas de mimbre, encorvado, como si llevara el peso de muchas derrotas sobre los hombros. Juana apareció casi de inmediato, como si hubiera presentido la escena, y colocó sobre la mesa 2 tazas de café negro. Durante un rato reinó el silencio. Solo se escuchaba el vaivén del mar y el sonido de las gaviotas a lo lejos. Finalmente, Álvaro comenzó a hablar, casi sin mirarme. Perdí todo, papá. Los contratos, los amigos, Valeria, ya no me contesta. Se detuvo un segundo, tragando saliva. Hasta me cerraron las puertas de los lugares donde antes me recibían como rey. No supe qué decir, así que simplemente lo dejé seguir. Ahora trabajo como mesero en un café pequeño. Esbozó una sonrisa amarga. Nunca pensé que estaría lavando platos, recogiendo basura de las mesas, pero al menos tengo para comer. Me levanto temprano, barro, limpio. Es la primera vez en años que cumplo un horario. Lo observé en silencio. Había algo diferente en su tono, un rastro de sinceridad que antes no conocía en él. Quizás era la derrota lo que lo había despojado de la soberbia. Terminé el café de un sorbo y me levanté sin decir palabra. Entré en la casa y regresé con una carpeta marrón, delgada, que había guardado en un cajón desde hacía meses. La coloqué frente a él. «Ábrela», le dije. Con manos temblorosas, levantó las hojas. Sus ojos se agrandaron al leer. «¿Una casa?», susurró. «En Mazatlán, una pequeña», en las afueras aclaré. «Una sola planta, con un patio donde cabe un limonero. No es un palacio, no es una herencia, es solo una oportunidad». Me miró incrédulo, como si no entendiera. «¿Todavía guardabas mi nombre en algún papel?». Asentí. «Nunca te quité del todo de mi vida, Álvaro. Solo necesitabas perderlo todo para entender qué significa construir desde abajo. Esta casa no es un premio ni un regalo, es un comienzo, nada más». Él apretó los papeles contra el pecho. Sus ojos, enrojecidos, se llenaron de lágrimas que trató de ocultar. En ese instante, don Chema apareció desde el jardín, cargando una canasta de limones recién cortados. Se detuvo al ver la escena y sonrió con bondad. «Así se empieza», poco a poco comentó mientras dejaba la canasta sobre la mesa. Juana salió detrás, trayendo un plato de pan dulce. Lo colocó frente a Álvaro con un gesto firme. «Señorito Álvaro», le dijo con respeto, pero también con dureza, «si ya tiene un techo, ahora le toca aprender a mantenerlo. Nadie más lo hará por usted». Él levantó la mirada, sorprendido por el tono de Juana, y luego volvió a verme. Ya no había arrogancia en sus ojos, sino un cansancio profundo y un atisbo de humildad. «Papá, gracias. No sé si lo merezco, pero voy a intentarlo otra vez». Me recosté en la silla, aspiré el aroma del café mezclado con el de los limones y respondí con calma: «Recuerda esto, una casa no se sostiene sola. Si quieres conservarla, tendrás que trabajar todos los días». El mar rugía a lo lejos, como si quisiera subrayar mis palabras. Álvaro asintió, guardando los documentos con cuidado, como si se tratara de un tesoro. Nos quedamos así, en silencio, compartiendo un pan dulce, mientras la brisa marina entraba por el porche. Era un silencio diferente, menos tenso, casi humano. Esa noche, después de que se marchara, me senté otra vez en la terraza. Encendí un cigarro y observé las estrellas sobre la bahía. Recordé cada humillación, cada caída, cada palabra amarga de estos meses. Y pensé en lo extraño que era el amor de un padre. Se podía sentir herido, traicionado, desgastado, y aún así ofrecer una puerta abierta. Me dije a mí mismo: el cariño no siempre consiste en darlo todo. A veces es solo mostrar un camino estrecho, una rendija de luz, para que el otro aprenda a caminar. El mar siguió sonando, eterno, mientras yo comprendía que tal vez, solo tal vez, aquel hijo perdido había dado su primer paso hacia un cambio verdadero.